Bueno, ahí teníamos un breve resumen, pero también queremos entrar en detalles, compañeros, de parte de lo que fue esta celebración, aparte de los cañonazos que escuchábamos también, todo ese homenaje que se hacía a la entonación del himno nacional de parte de las autoridades. Varios de ellos, por no decir en su totalidad, se trasladaron hasta el Panteón Nacional de los Héroes, allí donde yacen los restos de algunos de nuestros próceres de Mayo. Estuvieron participando de la tradicional entrega de la ofrenda floral, esa ofrenda de flores, laureles que les dejan a nuestros héroes las autoridades y miembros también de las fuerzas militares. Sin embargo, todo esto fue un poco opacado al final, porque ya cuando se iban retirando las autoridades, un ciudadano empezó a escrachar a quien había quedado en el sitio, que era el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. Vamos a compartir este video de cómo este ciudadano reaccionaba y lo que le decía al presidente de la Cámara. Están pasando hambre, no tienen medicamentos, no tienen nada. Estamos un desastre gracias a ustedes, mercenarios, bandidos, sinvergüenza que andan. Que se vayan todo esto. Hipócrita, sinvergüenza, vende pata, títere, narco, HC, viene a festejar algo, un insulto para todos estos héroes de la patria, venir a festejar algo. Se estarán revolcando ahí en su tumba esto. ¿Qué me importa lo que digan? No hay nada que festejar, me interesa. Digan lo que digan. Fuera Raúl Latorre, fuera Santi Peña. No me importa lo que digan, voy a decir lo que es y lo que tienen que ser. Porque no hay nada que festejar. La inteligencia artificial, la ciberseguridad están compartiendo una carrera de acuerdo a su país. Bueno, decía, no hay nada que festejar, mencionaba este ciudadano que ya rápidamente después terminó saliendo allí de las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes. Aparte de esto, justo en ese momento hablaba más que nada del punto de vista político-electoral el presidente de la Cámara de Diputados, porque él estaba haciendo alusión a que de momento no se habla todavía de una eventual candidatura. Mucho se menciona a Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, como un candidato potable. Por un lado, al inicio de estos años decían para candidato a la Intendencia de Asunción, pero también presidenciable, sonaba fuerte. Ahora dicen que podría ser dupla de Aliana, también mencionan al gobernador Sosa de Guairá, pero como mínimo, qué incómodo momento, le decía yo a Amalia. Y si uno fuese el escrachado, ¿cómo tendría que reaccionar? O sea, que rescatar los valores de la democracia, la libre expresión, o dejas tu conferencia y te acercás al hombre y le preguntás, esto que vos decís, ¿qué podemos hacer? Vos también sos ciudadano, involucrate, no sé. Mínimamente no sabía qué hacer y le distraía a todos los demás. Claro. Nadie atendía mal lo que decía Latorre, sino lo que gritaba el ciudadano. Y él daba la impresión que hacía como el lentejú. Seguía hablando, seguía hablando. Por eso, ni lo uno ni lo otro es lo que dijo Roberto. No se acercó al hombre tampoco en este caso. Y claro, o sea, dos caminos tenés. O le encarás o te haces fingir demencia. Pero digo nomás, Fer, perdón que te interrumpa, pero todos ellos tienen asesores. Y estas situaciones se van a dar nomás luego y se dan, ¿verdad? Entonces me parece que ya hay que implementar un plan B y decirle, mira, si llega a pasar esto, ¿verdad? Si no tiene el sentido común de hacerlo él, entonces que alguien le diga, ¿verdad? Porque están cobrando jugosos salarios para asesorarle en teoría, ¿verdad? Sí. Ahora, pero si dicen verdad es como achicar las letras. Ahí pues también, claro, no. Achicar las letras no, luego como vos decís, decirle. No, yo nomás estoy ubicándome como siempre haciendo abogado al diablo. ¿Y cómo reaccionás, verdad? Pues ahí baja, el protocolo, todos estamos sumidos en evocar la memoria de los próceres, todos somos más patriotas que nunca, en un 14 de mayo y de repente escuchar una voz discordante que te diga, sin vergüenza, no hay nada que celebrar, no hay medicamentos. Los próceres se están revolcando en sus tumbas. O sea, no va a ser fácil. Y a la vara nadie le hizo nada. Nadie le dijo nada. A ver, porque eso ya se dio en la zona del Tedeum. Y en este caso, en lo que tiene que ver con el Panteón de los Héroes, pues dentro de todo es el incidente puntual que se daba ya a la salida de las autoridades, la gran mayoría de ellos. Peña ya no estaba. ¿Cómo? Peña ya no estaba. Peña se había retirado hacía un momento, quedó Raúl Latorre, hablamos con él, de hecho también nuestro compañero Rodrigo Acosta con los demás colegas, estuvo hablando por qué. Porque ayer los diputados, dicho sea de paso, decidieron no declarar emergencia por los últimos hechos de ciberataques
que se estuvieron generando en nuestro país. Hablábamos de una filtración de datos personales de millones y millones de paraguayos, nuestros datos, que básicamente los hackers estaban ofreciendo, incluso sobornando para no publicar o no seguir comercializando con ellos. Diputados no declaró emergencia por este caso y sí, decía Raúl Latorre, pedimos algunos informes a las instituciones pertinentes y según él no cree que sea necesario hablar de una eventual interpelación al ministro de MITIC por estos hechos. Ante esta brecha es importante reposar en la ayuda que puedan darnos determinados aliados estratégicos que tenemos que están mucho más avanzados en esta materia. Hablar de Estados Unidos, hablar de Israel, hablar del propio Taiwán. No estaría de acuerdo con una interpelación, pero sí una conversación franca, una visita para ver cómo podemos contribuir todos los actores para fortalecer las capacidades del Estado en materia de ciberseguridad. Personalmente creo que sería más que oportuno. Bueno, ahí está lo que decía, pese a que muchos expertos dicen, no, señores, hay que hablar en serio de estos temas y declarar emergencia porque estamos hablando posiblemente, según algunos expertos en ciberseguridad, de la mayor filtración de datos de los últimos tiempos en nuestro país.